Buenos días, amados hermanos, amigos, y como hemos prometido cada semana llevar el estudio de Hechos hasta terminar este libro, y vamos por el capítulo 12. Y les quería comentar que las parachás siempre se leen. Para aquellos que se han olvidado de estudiar, todo el tiempo hay que estar leyendo la Torá, porque esa es nuestra guía. Y en las sinagogas de judíos mesiánicas se lee todo el tiempo también las parachás. Le quería mostrar cuál es la parachá que tenemos para esta semana. Hacer adoro do y adoro do Amashi kol y kol silho ya todo ni shiru 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 la mele shiru shiru la mele ya será borodo y adoro. La parachá de esta semana es Jucat, y se va a leer el 9 de Tamuz. Entramos al mes de Tamuz y se lee la porción de número 19.1 hasta número 22.1, y la Haftará que le corresponde es Jueces 11.1 y se lee hasta Jueces 11.33. Y lo que es el Brit Hadasha, como nosotros somos Mesijí, leemos Juan 19, el verso 38 hasta el verso 42. Entonces, amado, ahí tiene la lectura de las parachá, de las porciones tanto de la Torah como de la Haftarot y como del Brit Hadasha. Y les quería recordar que el capítulo que vamos a ver ahora se trata de la muerte de Jacob. Y también habla sobre el apóstol Kefas, llamado Pedro en las traducciones, donde lo apresaron por llevar el mensaje. Estos son Chalía
del Adón fueron perseguidos, amados. Nos dejan muchas enseñanzas que en tiempos cuando nosotros estamos en aflicción, estamos en preocupación o nuestra fe está bajando, estas lecturas nos llenan de fe, nos llenan de fuerza para seguir adelante. Porque si ellos que anduvieron con Mashiach pagaron un precio, y nosotros no estamos exentos de eso. Entonces, amados hermanos, amigos que nos escuchan, adelante. Tome el amigo que nos esté escuchando, tome la decisión de seguir al Eterno y someterse a su palabra. Un saludo a mi hermanita Mercedes García que nos escucha acá en el lado de Virginia. Bendiciones, amada, que el Eterno le siga bendiciendo esta mañana y vamos a empezar el verso que tenemos para este día, el capítulo, perdón, para este día. Pero antes de todo, vamos a hacer una verajot y decimos Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim belatah lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. En el nombre del Mashiach Yeshua. Amén y amén. Porque todo lo ponemos en el nombre de Mashiach. Porque Él dijo, pedid en mi nombre. Y por eso lo pedimos en el nombre de Él, para que Él nos llene de su Ruach HaKodesh y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Y cuál es la verdad? La Torah, mi amado. Y los profetas también hablaron Torah. El Brit Hadacha, los Shalías, los llamados apóstoles que les dicen, también, amado, hablaron Torah. Vamos a empezar. Y dice la lectura 12:1. En aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de las congregaciones para maltratarlos. Y mató a espada a Jacob, hermano de Johanán, de Juan, dice la versión. Y viendo que esto había agradado a los yaudí, a los judíos, procedió a prender también a Kefas, a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en las cárceles, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que los cuestionasen y se proponían sacarle al pueblo después de la pesa. Así que Kefas estaba custodiado en la cárcel, pero la congregación hacía sin cesar oración a Elohim por él. Dios le bendiga, amado José Hernández, que nos escucha desde El Salvador. El Salvador del mundo lleva también Yeshua HaMashiach. Bonito nombre. Entonces, amado, vamos a comentar un poco de lo que aquí Herodes el Grande. Este Herodes el Grande era el primer Herodes Agripa, porque encontramos un Herodes el Grande, pero ese no era Agripa. Entonces este Herodes el Grande era Agripa, situado su capital en Jerusalén. Él hizo la capital ahí, digamos, ya estaba Jerusalén, porque si nosotros nos vamos a la historia, David fue que fundó la ciudad de Jerusalén, pero él puso la capital ahí también. Como él era el rey, ahí habitó. Y tuvo buen cuidado de mantener las costumbres, supuestamente, porque vamos a la historia y dicen que este hombre, el Agripa, también conocía la Torá, pero como estudiando nos damos cuenta de lo que él hacía. Aparentemente él guardaba Torá, pero lo hacía a su modo. Tuvo cuidado de la Torá, de mantener costumbre, pero a su manera.
velado por sus intereses, como lo hizo Roma también, velaba sus intereses. Por eso decretó una persecución sobre los chalías. Y apresó a Santiago, llamado Jacob en hebreo, y Jacob fue el segundo mártir de la congregación de los chalías, de los mesijim. Acordémonos que el primer mártir fue Esteban, donde ahí estaba involucrado Shaul en la muerte de Esteban. Y viendo Herodes que había agradado a los judíos, pero no todos los judíos, porque hay que explicar aquí, ya que los chalías eran judíos, los que habían creído en Mashiach. Entonces, ¿a quiénes no había agradado Herodes? Aquellos judíos que no habían creído en el Mashiach. Y mandó a apresar a Kefas para quedar bien con ellos. Y esos días eran los días de Maxó, Hamaxó, los 7 panes sin levadura. Los 7 días de los panes sin levadura. Cuando una persona que no conoce Torah se pregunta, ¿qué son estos panes sin levadura? Porque las traducciones así lo traducen. Es una fiesta mandada por el Eterno que cumple todo, tanto judíos como toda la casa de Israel. Está llamada a cumplirlo. Entonces, aquí el rey Herodes no era ninguna persona buena. Era un demonio. Este hombre ni respetaba la fiesta porque en ese día mandó apresar a Kefas y lo puso en la cárcel. Y le puso 4 guardias y 2 que lo cuidaban y le puso 2 cadenas para que no se escapara. Y la idea de él era sacar a Kefas en el tiempo de Pesaj. Oiga bien, porque siempre se soltaba un convicto o una persona homicida, alguien que había hecho algo muy grave. Imagínense cómo estaba poniendo aquí a Kefas solo por llevar el mensaje. Pero la congregación de los Shalihim oraban sin cesar. Oraban sin cesar a Elohim por Kefas. Así nosotros de la misma manera debemos de orar por nuestros hermanos. Aquí lo dice porque Kefas lo apresaron. Y los chalías no se quedaron tranquilos. Oraban sin cesar a Elohim por Kefas, por la vida de Kefas. Porque ya sabemos que si caía en manos de Herodes, ahí no había escapatoria. Pero aquí surgió un milagro maravilloso. Y nos dice el 5. Así que Kefas estaba custodiado en la cárcel, pero la congregación hacía oraciones sin cesar a Elohim por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Kefas durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un Malach del Adón, y una hoz resplandeció en la cárcel, y tocando a Kefas en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces Herodes aquella misma noche ya había pensado sacar a Kefas. Esa misma noche, Kefas en la cárcel, dormido y cuidado por estos guardas, las cadenas,
Y es más, había 4 guardas en la puerta. Pero contra el Eterno nadie puede. El Malak de Elohim apareció en un resplandor, dice la palabra, una or grandísima. Y Kefas vio la luz. Y el Malak lo tocó a Kefas en el costado para despertarlo. Y cuando le dijo, levántate, las cadenas cayeron inmediatamente. Ese es un milagro, porque a nadie se le escapaba Herodes. Y menos los Shaliahim, porque él le llevaba ganas, porque agradaba a los que no habían creído en el Mashiach. Y dice el 8:10, y díjelo a Adón, no porque ninguna cosa común e inmunda, estamos hablando del capítulo 11, vamos en el 12. Y le dijo el Malak, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el Malak, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el Malak se apartó de él. Nótese bien que dice que Kefas agarró su manto. Como todo un Yahudín, andaba siempre cubierto con sus insignias de los Sik. Porque aquí lo recalca. Y como le repito, para el Eterno no hay nada imposible. Porque era una cosa imposible que Kefas saliera por sí mismo. Y aquí ni los guardias vieron a Kefas. Miren qué poder del Eterno. Que Kefas se hizo invisible a los ojos de los guardias. Pasaron, hasta lo condujo a la puerta que llega a la ciudad. Y hasta se la abrió y ahí lo dejó. Cuando ya él iba libre, cuando ya nadie había peligro de que lo alcanzara. Pero ¿quién lo puede hacer eso? Solo el poder de Elohim. Por eso, amado hermano, amigo que me escucha, confiemos en toda situación en el Eterno. Él es el que nos libra de todo. Y si Él no hace nada, tenemos alguien que también nos protege. Y es mandado por Él mismo. El Malak que los acompaña. Pero no podemos hablar con el Malak que nos acompaña, sino que hablemos con Él siempre. Porque Él es nuestro pronto auxilio. Amén. Entonces, vamos al 12. Entonces Kefas hasta ahí se dio cuenta. Volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Adón ha enviado su Malak. Hasta ahí se dio cuenta. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los Yehudí esperaba. Y todo de lo que el pueblo de los judíos que no habían creído esperaba que ocurriera. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de Mirjá, la madre de Johanán, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Kefas a la puerta del patio salió, escuchó una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Kefas, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Kefas estaba a la puerta. Y ellos le dijeron,
¿estás loca? Porque ahí les dijo que había escuchado la voz de Kefa. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un malaj. Mas Kefas persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, y se quedaron atónitos. Entonces, amado, aquí Adonai mandó su malaj a liberar a Kefas, tanto de la cárcel como de Herodes y de los judíos que no habían creído en el Mashiach. Y los demás discípulos estaban reunidos en la casa de Yohanan, de Juan Marcos. Y sabemos que ahí se reunían porque se supone que en la historia, que posiblemente aquí fue donde hicieron la última cena. Entonces, aquí ellos oraban intensamente por Kefas, pero Kefas ya estaba libre y llegó a las puertas y ellos creían que era un malajín, un malaj. O creían que un malaj que cuidaba a Kefas era el que había llegado a tocar la puerta. Entonces aquí los talmidines, ellos creían que nosotros, cada uno de nosotros tiene un cuidador, y lo afirma aquí las escrituras, que ellos dijeron que posiblemente era un guardián, un malaj, como lo traducen como ángel. Ellos creían que era el ángel de Kefas el que tocaba la puerta. Y cada uno de nosotros tenemos un malaj que nos cuida. Un malaj que el Eterno manda para cada uno de nosotros. Pero no permita que ese malaj se aparte de usted. ¿Y cómo se puede apartar de usted? Cuando usted anda en desobediencia, cuando usted anda en perversidad, anda en sus propios caminos suyos. Y así el malaj no camina con nosotros. El malaj está ahí cuando usted está en peligro y se expone a muchas cosas, pero ¿por qué se expone a muchas cosas a veces? Porque en el camino de la Besorá, en el camino que el Eterno nos traza y nosotros caminamos por él, vamos a encontrar muchos obstáculos. Allí el Eterno manda un malaj para que lo cuide. Y si no, usted no camina como el Eterno manda, pues allá es otro malaj que anda con usted. Pero el malaj que el enemigo manda, y como usted obedece a ese malaj perverso, usted va a caminar según la perversidad del malaj que lo guía a usted. Porque hay dos malaj. El malaj que manda el Eterno y el malaj que manda el enemigo. ¿A quién usted va a escuchar? ¿O a quién usted va a permitir que lo guíe? Ahí usted escoge, cada quien. Entonces, amado, aquí Kefas estaba llamando a la puerta. Y cuando abrieron la puerta, y aquí Kefas, y ellos se quedaron sorprendidos porque nadie se escapa de Herodes, ya que conocían a Herodes y a los romanos. Sabían que era imposible escapar de ellos. Pero en este caso, con la ayuda de Yehei Bahei, del Eterno,
Kefas estaba libre. Entonces, amado, en aquel tiempo, imagínense, acá, Kefas estaba preso. Y el Eterno mandó un malaj para liberar a Kefas. ¿Qué pasará en el tiempo que nosotros tendremos que salir de las ciudades? Él va a mandar millares de ángeles a cuidar a su pueblo. Pero aquellos que caminen en sus caminos, en los caminos de la Torá. Entonces, amado, a mí me pueden decir que soy extremista, que soy religiosa. Usted diga lo que quiera. Primeramente, la palabra no es religión, porque la palabra el Eterno la dejó como instrucciones para usted y para mí. Entonces no venga diciendo que la palabra del Eterno es religión. Eso déjelo para allá el pasado. Ya tuvimos 2000 años en lo mismo. Y han habido cambios según sus creencias. Entonces, dése una oportunidad. Ore al Eterno. Pídale sabiduría. Escuche la palabra, porque ella habla hasta el día de ahora. Porque Mashiach lo dijo. Mis palabras son vida. Entonces tú escuche la palabra de vida. Es un bien para usted y para la humanidad. Porque aquí está el manual de vida. Y no hay pérdida. Porque el Eterno así lo dejó. Así lo dispuso. Y ahora, ¿quién somos nosotros para cambiarlo? Muchos me pueden decir cosas. Me mandan a decir cosas vía Messenger y me repelan. Pero usted no va a botar mi fe. Yo quiero que usted experimente el poder, el amor, la sabiduría, el entendimiento por medio del Ruach. ¿Qué dijo que en las escrituras, qué dijo el Eterno que era el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo? Amor, mansedumbre, benignidad, dominio propio. Pues experimente todas esas cosas. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, porque la palabra es Ruach. Y son verdad. Es la Emet. No hay otra Emet que la palabra del Eterno. Porque Él es verdad. De ahí todo dice. Nada se compara con su palabra. Porque Él habla verdad. Y no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Vamos al 17. Y dice así. Pero él, haciéndoles con la mano señal que callase, le contó cómo el Adón le había sacado de la cárcel. Y dijo, hacer saber esto a Jacob y a los Ajín. Y salió y se fue a otro lugar. Luego, se fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Kefas. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogarle a los guardas, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió a Yahudá, a Judea, a Cesarea y se quedó allí. Entonces, amado, aquí Kefas le contó todo lo ocurrido a los Shalía. Perdón. Todo lo ocurrido a los Shalía. Les contó
la maravilla que había ocurrido, la luz que había visto. Y también les contó el mal a que le había ayudado. Y les dijo, avisen a Jacob. Aquí todavía no se había muerto, Jacob. Y este libro no está cronológicamente, porque en un capítulo atrás vimos que Jacob lo habían matado. Pero aquí dice, avisen a Jacob, quiere decir de que no está cronológicamente. Porque aquí menciona a Jacob y todavía aquí Jacob está vivo. Y dice, avisen a Jacob y sus hermanos de que lo que pasó, lo ocurrido, y Kefas se fue a otro lugar para protección, para no exponer a sus hermanos. Cuando amaneció, hubo alboroto entre los soldados, buscando a Kefas, y solo hallaron las muy cadenas. Herodes, enfurecido por la fuga de Kefas, interrogó a los soldados, y no obteniendo respuesta de parte de ellos, porque ellos no vieron ni a Kefas, les mandó a matar. Miren qué hombre más sencillo. No era ningún sencillo, era malvado. Mandó a matarlos. Después de todo esto, Herodes bajó, porque él estaba en Yahudá, y las escrituras dice que Herodes bajó a Cesarea y residió ahí, queriendo decir que Yahudá es una ciudad elevada. Así es, mi amado, porque ahí está cerca la capital, Jerusalén. Y dice el 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo entre él y sobornando Balasto, que era el camarero mayor del rey, pedían shalom, pedían paz, porque su territorio era abastecido por él del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Elohim y no de los hombres. Al momento un Malach del Adón le hirió, pero cuando se dio esplendor a Elohim y expiró comido de gusano. Él no dio el esplendor a Elohim y murió de gusano. Pero la palabra del Adón crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saúl, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Johanán, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, aquí, cuando amaneció, vimos el alboroto que sucedió. Entonces aquí vemos que Herodes también no es ningún buen samaritano, como dicen, que era un cumplidor de la ley, dice, en las historias. Yo no lo creo, porque aquí lo que estamos leyendo es que Herodes, cuando se vio que se había escapado Kefas, mató a los soldados. Entonces no era ningún sencillo, no era ningún bueno. Y quería hacer como burla de Kefas en el tiempo de Pesa, cuando era el tiempo de estar consagrándose para el Eterno, para celebrar Pesa. Este malvado estaba pensando sacar a Kefas ante el pueblo. Entonces no era ningún hombre bueno ni buen samaritano. Este hombre, este tipo era un idólatra, un ególatra. Disfrutaba del poder que tenía, de la influencia que tenía, y esa era la razón por qué estas habitantes de Tiro y de Sidón
pidieron paz, porque sabían que si el hombre se enojaba, no abastecía a su familia, porque él era el que proveía la comida para esos pueblos. Él era el que daba alimento a esos pueblos. Entonces Herodes, en el día que iba a dar el discurso, se sentó con sus ropas reales. Él era un rey. Pero sabemos que todo rey está puesto por el Eterno y el rey tiene que darle la honra al Eterno. Y el pueblo le gritaba que hablara palabra de Elohim y que no hablara palabra de él mismo, de hombre. Pero vamos a ver qué es lo que dice Claudio Josefo en la historia que él escribe. Describe el siguiente comentario. Por 3 años enteros gobernaba en Judea. ¿Quién? Herodes. Y llegó a la ciudad de Cesarea. Lo relata también Hechos. Ahí preparó una exposición en honor a César, al gran César, e hizo un festival en honor al emperador. Y vinieron oficiales de alto rango. Al día siguiente, a la salida del sol, se puso sus ropas reales, que brillaba por todas partes, era un rey. Y los que estaban ahí viendo todo el espectáculo, y la multitud decía con palabras que no era bien para ellos ni para Herodes lo que ellos decían, ya que lo trataban como a un dios. En el pasado te hemos honrado, le gritaba el pueblo. En el pasado te hemos honrado como a un hombre, pero ahora te honraremos como con una naturaleza superior, por no decirlo. Te vamos a honrar como a un Elohim, a un Dios. Tremendo. El rey no le reprendió. Ese fue un gran error para él. Porque oyendo las palabras que decía el pueblo, él no reprendió al pueblo, ni mostró incomodidad por lo que le decían las lisonjas de la multitud. Y en ese momento el Malach de Yahweh le golpeó el corazón, por cuanto no dio la cabot a Elohim, y murió comido de gusanos. Nótese bien que el Eterno se molestó acá, porque Herodes no le dio la honra al Eterno. ¿Y por qué no ha hecho con muchos reyes no ha hecho esto el Eterno? ¿Y por qué con Herodes lo hizo? Porque Herodes conocía de él. Mas sin embargo, el hombre era idólatra y se llegó a creer Elohim y quería la cabot para él. Y el Eterno, al ver eso, mandó a su Malach que lo hiriera en el corazón, y en ese momento murió engusanado. Terrible. Por eso la palabra dice: a otro no daré mi cabot, a otro no daré mi gloria. Por eso nosotros rectificamos que el Mashiach es la palabra del Eterno, es parte del Eterno. Porque aquí lo dice, en su escritura dice: a otro no daré mi cabot. Porque miren lo que le pasó a Herodes, por querer ser Elohim. Tremendo. Pero a pesar de todo eso,
de todo esto que había ocurrido, de la muerte de Kefa, de la muerte de Johanán, de la persecución de Kefas, la palabra de Elohim, la Torá, Mashiach, porque Mashiach también es la palabra, si lo entendemos en todo el contexto de la Torá y del Brit Hadasha. A pesar de todo eso, la multitud de palabras se escuchaban por todo Jerusalén. Y crecía cada día más. Luego los Shaliachim, Bernabé y Shaul, volvieron a Jerusalén junto con Johanán, con Juan, ya que ya habían terminado el plan, la misión que habían llevado. Y ellos regresaron a Jerusalén. Aquí terminamos, amados, el capítulo 12. Primeramente, el Eterno, la siguiente semana vamos a estar viendo el capítulo 13, que está bien interesante. Hay mucho que estudiar. Y le quiero mandar un saludo. Abraham, no tiene apellido, nombre, perdón, es Jacob Israel ben Abraham. Ok, vamos a estar haciendo una tefilá por su vida, amado. Yo sé que él es portugués, pero yo sé que algunas palabras del español las entienden ellos. Yo cuando oigo el portugués, algunas palabras también trato de comprender. Que el Eterno me le bendiga. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé vida y le dé paz. Shalom ubrajá, paz y bendiciones. Shalom, amados.